Ok, yo digo la primera frase, ustedes solamente van a decir la segunda frase y es la siguiente, ¿ok? Entonces yo digo, Baruch et Adonai HaMevorach, y todos decimos, Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Yo aquí sigo solo. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Y todos decimos amén. Amén. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por siempre jamás. Bendito es Yahweh quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Elohim y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Amén. Entonces vamos a hacer la lectura de Parashat Bereshit. Parashat Bereshit. ¿Qué tal si nuestro Brit Milá, David, nos hace la lectura en castellano, por favor? Venga aquí, David. Venga hasta acá y... Ven aquí al lado mío, por favor. Vamos a leer del Sefer Bereshit, Perek Aleph, capítulo primero, y vamos a leer los Pesukim del 1 al 10. Pesukim del 1 al 10. חמישה הונשי תורה, ספר בראשית, פרשת בראשית, בראשית פרק א'. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. En el comienzo creó Elohim los Shamaim y el universo. Bet. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Y he aquí el Ares estaba desordenada y vacía, y el mar estaba cubierto de tinieblas, y el Ruach de Elohim caminaba sobre la superficie de las aguas. פסוק ג' ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. Y dijo Elohim, haya claridad, y hubo claridad. haya luz y hubo luz. ד' וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. Elohim vio que la claridad era buena, y Elohim separó la claridad de las tinieblas. Hey. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. Llamó Elohim la claridad día, y a las tinieblas la llamó noche, y era y Eretz, y fue atardecer y fue la mañana día 1. día 1. יום אחד. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. Dijo Elohim, haya la raquía en medio de las aguas y separe las aguas de arriba a las aguas de abajo. ויעש אלוהים את הרקיע
ויבדל בין חמג'ין אשר מתחת לרקיע ובין חמג'ין אשר מעל לרקיע ויחיכם. Así el Elohim hizo la raquilla en medio de las aguas y separó las aguas que estaban encima de la raquilla. Pero aquel que así existió. Y así existió. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. Elohim llamó la raquilla Shamaín y fue de tarde. Anocheció y amaneció el segundo día. ויאמר אלוהים יקרבו חמג'ין מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ויחיכם. Dijo Elohim a Shamaín, debajo de los Shamaín se reúnan en una jugada que aparezca su seco de allá. זה הסים ויחיכם. זאת ויקרא אלוהים ויבש הארץ ולמקווה חמג'ין קרא ימין וירא אלוהים כי טוב. Elohim llamó al suelo seco, a la tierra y la reunió en los Shamaín. Y a la reunión de agua llamó mares. Y vio Elohim que era bueno, ayer Elohim que todo. Amén. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה נותן Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Y todos decimos amén. Amén. Ismael, trae tu libro Vamos también a leer Tehillim 1. El Tehillim, Perek Aleph. Tehillim, capítulo 1. Tehillim 101, B1, perdón, Salmo 1. Salmo 1, Salmo 101, 1. Tehillim, Aleph. Tehillim, Perek Aleph. Perek Aleph. Salmo 1. Ashre Haish Asher Lo Halach Batzat
Reshaim, Ubederek, Ataim, Lo, Amat, Ubemosha, Leim, Letzim, Lo, Yashab. Dice el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados, ni se ha detenido en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en el asiento de los escarnecedores. Ver. Ki im Betorat Adonai Hatso Ubetorato Yeget Yoman Balaila. 2. Pero su complacencia está en la Torah del Eterno, y en su Torah medita día y noche. Dime. Veayak Kaetz Shatul Al Page Main Asher Yo Yutem Peitot Bealehu Lo Ibun Bekol Asher Yasher Yaslia. Y será como un árbol plantado por corrientes de agua que trae su fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas no se marchitan, y en todo lo que hace prospera. Dale. Lo Ken Hashain Ki Im Kamotz Asher Tipfenu Ruach. No es así con los inicuos, que son como el tamo que se lleva el viento. Hey. Al Ken Lo Yakumu Rashaim Bemishpat Bechatai Beadech Sadikim Beaba Sadikim. Los malvados pues no estarán de pie en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Vale. Ki Yodea Adonai Derech Sadikim Bederech Reshaim Tovet. Los malvados pues no están de pie en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Eterno aprecia el camino de los justos, en tanto que el camino de los inicuos perecerá. En Ru, amén. Amén. Bueno, gracias a David y a Ismael por la lectura.
Bien, entonces vamos a empezar nuestro estudio de nuestra parashá número 1, la parashá Bereshit, que es la semana 1, primera semana, y nuestra parashá entonces empieza en Bereshit, capítulo 1, verso 1, y termina en Bereshit, capítulo 6, verso 8. Esta enseñanza de la parashá he querido llamarla Mashiach en la creación. Mashiach en la creación. Vamos a leer entonces el pasuk 1 del Perek Aleph, Bereshit Perek Aleph, Bereshit capítulo 1. Vamos a dar lectura al pasuk Aleph, al verso 1. Y leemos: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esto traduce: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La Sagrada Torá, desde sus primeras palabras, proclama contundentemente la verdad fundamental, y esta es que Elohim es el comienzo, origen y creador ex nihilo de todo cuanto existe. Es decir, que nuestro Boreolam creó la materia a partir de la nada. Creó la materia a partir de la nada. Por eso se dice que su creación es ex nihilo, es decir, él no se apoyó en nada existente para crear todo el universo, todo cuanto existe. Vamos a ver una explicación de la palabra Bereshit y de las diferentes combinaciones de las letras de la palabra Bereshit y todos los significados que encontramos en la primera palabra de nuestra Torah. ¿Ok? Entonces, Bereshit significa ¿qué? En el principio. Bereshit significa en el principio. Bereshit. Y es la primera palabra de la Sagrada Torá. Bereshit. Primera palabra. Esta palabra se compone de 6 letras hebreas. Se compone de 6 letras hebreas. La primera letra se llama Bet. Bet. La letra es la Bet. Y puede surgir una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué razón la Torah no empieza con la letra Aleph, sino con la letra Bet, con la segunda letra del alefato? ¿Por qué razón? Bueno, evidentemente hay muchas explicaciones, pero la letra Bet es la letra con la que comienza la palabra Berajá, y Berajá significa bendición. Entonces la creación es una bendición, es una gran bendición. Bien, entonces tenemos la letra Bet, luego tenemos la letra Resh, en tercer lugar tenemos la letra Aleph, en cuarto lugar la letra Shin, en quinto lugar la letra Yud, y en sexto lugar la letra Tav. Empezando, como se lee el hebreo, empezando de derecha y terminando en la izquierda, porque el hebreo empieza de lo perfecto, que es la derecha, a lo imperfecto, que es la izquierda. En Bereshit encontramos una primera combinación de palabras. Bet, Bet, que está en rojo, y el resto de la palabra dice Reshit. Bet, Reshit. La letra Bet nos habla del hogar, de la casa. En la letra Bet se escribe Beit, que significa casa. ¿Ok? Y Reshit significa primero. ¿Qué significa Reshit? Primero. Miremos acá. ¿Qué quiere decir entonces la palabra Bereshit? Cuando separamos Beit de Reshit. Esta nos da la idea de que la casa es primero. Lo que la Torah nos está diciendo en la primera palabra es que la casa es primero. La casa es primero.
Es decir, que para iniciar una vida en obediencia a la Torá, nuestros hogares deben consagrarse ¿a quién? Al Eterno. Como está escrito en el libro de Yehoshua, Josué, capítulo 24, verso 15. Yo, dijo Yehoshua, yo y qué, y mi casa serviremos al Eterno. Yo y mi casa serviremos al Eterno. Entonces, lo que me enseña Bereshit es que la casa debe ser lo primero. Nuestro hogar debe ser consagrado primeramente a nuestro Creador, servir a nuestro Creador. ¿Ok? Bien, pasemos a la siguiente. Ok, acá entonces tenemos otra combinación de letras. Otra combinación de letras. Hay una, ustedes ven, ¿cierto? Hay unas en rojo. Esta debería haber quedado en azul. ¿Sí? Porque cuando yo uno esta letra B con la letra Yud, la letra T, forma la palabra Beit. Beit. Y estas tres letras me forman la palabra Rosh. Este puntito debe ir acá. Aquí debe ir un puntito. Este primer punto debe ir acá. Entonces, Bereshit, en Bereshit yo puedo formar la palabra Beit Rosh. Beit Rosh. Eso traduce casa para la cabeza. Y estamos combinando las mismas 6 letras. Se pronuncia bit, bet, Así como está. Beit. Ahí está la pronunciación. Va. ¿Ok? Y estamos intercambiando de posición solamente las letras. No estamos agregando ni una más. Son las mismas 6. ¿Ok? Entonces tenemos Beit Rosh. Eso traduce casa para la cabeza. Es decir, ¿para quién? El Mashiach, el Mesías de Israel. Quien es llamado como cabeza de las naciones. Vamos a leer el Teilá, el Salmo 18, en su verso 43. Salmo 18, verso 43. Dice la Escritura: me has librado de las contiendas del pueblo. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Amén. Entonces, Bereshit es Beit Rosh. Es una casa para la cabeza, para nuestro Mashiach. Muy bien. Otra combinación de esta palabra Bereshit, tenemos lo siguiente. Con las palabras en rojo, con las letras en rojo, Yud, Resh y Aleph, Yud, Resh y Aleph, leemos Yarah. Y con las letras restantes, Shin, Bet y Tav, leemos Shabbat. ¿Sí? Esto traduce Yarah Shabbat, que significa enseñar el Shabbat. Enseñar el Shabbat. O maestro del Shabbat. ¿Sí? O maestro del Shabbat. También se forma la palabra Yareh. Yareh Shabbat. Yareh Shabbat. Y esto significa el que reverencia, honra y obedece el Shabbat. Al unir estas dos frases podemos leer el que enseña a honrar el Shabbat. Entonces en Bereshit, la palabra Bereshit, ya el Creador nos habló de que su creación era una casa para
el que es cabeza de naciones, al Mashiach. ¿Sí? También nos dice que en Bereshit ya estaba el maestro enseñando en Shabbat. Bereshit ya tenía como objetivo, ya estaba planeado, ya estaba determinado que en Shabbat se enseñaría la Torah. Y también en la palabra Bereshit ya el Creador nos había establecido que teníamos que guardar, que teníamos que reverenciar el Shabbat. Desde la creación misma, desde la primera palabra de la Torah, ya el bendito nos estaba indicando qué teníamos que hacer con su Shabbat. ¿Qué teníamos que hacer con el Shabbat del Creador? Desde la primera palabra de la Torah, Él nos está enseñando que el Shabbat se enseña la Torah y que debemos aprender a honrar, a reverenciar y a obedecer la misma de guardar el Shabbat. Hacemos la siguiente. En la palabra Bereshit, con las letras, con las consonantes de la palabra Bereshit. Dime que lo puede volver al anterior con una. Sí, ahí de pronto hubo una cosa para que lo entendamos bien. Nosotros estuvo mal pintado. El Aleph era rojo y la Rosh era negro. Sí, correcto. Correcto, para que no nos confundamos. Sí, sí. Pero como está puesto, vamos a correr. ¿En dónde? ¿En qué parte? Sí. Yud está en rojo, la Resh está en rojo y la Aleph tenía que haber quedado en rojo. Tendría que haber rojo. Y lo mismo la Resh debía haber quedado en negro. Sí, Para el Shabbat. sí, correcto. Sí. Gracias. Y la palabra Bereshit, pues tenemos acá la letra Resh, la letra Bet y la letra Yud. ¿Qué palabra se me forma acá? Rabí. ¿Sí? Y con las otras palabras, con la Shin, la Aleph y la Taf, se lee la palabra Se'et. Se'et, que significa mi Rab es exaltado. Mi Rab es exaltado. Rabí era el título con el que, o el nombre con el que las personas llamaban a nuestro Salvador Yeshua. En las Biblias aparece como maestro, pero eso es una mala traducción. Deben haber colocado Rabí, tal como está en el hebreo. Porque Rabí es un acrónimo. ¿Sí? Un acrónimo. La letra Rosh significa la letra Resh. Con la letra Resh escribe la palabra Rosh. Significa cabeza. La letra Bet escribe Benei. Benei. Rosh Benei. Cabeza de los hijos. Y con la letra Yud se escribe Israel. Entonces Rabí es Rosh Benei Israel. Cabeza de los hijos de Israel o cabeza de la casa de Israel. Eso es Rabí, eso es lo que significa Rabí. Por esa razón, yo personalmente a ningún rabino le digo Rabí, con excepción de mi Rabí, que es Yeshua HaMashiach. ¿Sí? A los demás les digo rabinos o rabino, pero Rabí, yo personalmente solamente para hacer cuando me dirijo, cuando hablo de Yeshua HaMashiach, porque él es la verdadera cabeza, la verdadera cabeza de los hijos de Israel. Cabeza de la primera es cabeza de la fe. Rosh Benei Israel, cabeza de los hijos de Israel o cabeza de la casa de Israel. ¿Ok? ¿O Benei o Bey? Benei se escribe con Bey. Con Bey, porque Casa de Israel. Va. Bait.
Que es la misma vez. Sí. Por eso digo, Rosh Bnei Israel o Rosh Bait Israel. ¿Listo? Rabbi Se'ed. Mi Rab es exaltado. Y desde el inicio de Bereshit, ya el Creador nos estaba diciendo que su Rabí y que nuestro Rabí sería ¿qué? Exaltado. Exaltado. Yeshua sería exaltado. Bien, sigamos. Vamos para la última. Luego, la segunda palabra con que inicia la Torah es Bará. Bereshit Bará. Bereshit Bará. En la palabra Bará, que significa crear, encontramos también otra información. Las primeras dos letras, la Bet y la Resh, nos forman la palabra Bar. Las primeras dos letras, la Bet y la Resh, nos forman la palabra Bar. ¿Y qué significa la palabra Bar? Significa hijo, heredero, amado, esclarecido, limpio, puro. Solamente en arameo es hijo. Las demás son en hebreo. Los demás significados son en hebreo. ¿Sí? Gracias por recordarme. Bar es hijo, pero en arameo. ¿Ok? Hijo. Hijo solamente. Bar. Masculino. ¿Ok? Y luego tenemos la letra Aleph. Miremos acá, por favor. La letra Aleph. ¿Sí? Bar y la letra Aleph. ¿Sí? ¿Qué pasa con la letra Aleph? ¿A quién representa la letra Aleph? Representa a nuestro Elohim Yahweh. ¿Por qué razón? Porque esta letra tiene como valor numérico 26. 26. Y también tiene el valor numérico de 1. Que nos habla de que Elohim es Echad, es 1. Pero que Aleph también representa en gematría las 4 letras del tetragrama, que suman 26. Yud, Hei, Vav, Hei suma 26. La Aleph también suma 26. Tiene una Yud arriba, una Yud abajo, una Vav inclinada. Tenemos 10, la Yud, otra Yud 10, serían 20, más la Vav, que tiene valor numérico 6, tenemos 26. Entonces, ¿qué sacamos de estas palabras Bar Aleph? Pues Bar Aleph es nuestro Mashiach, el hijo heredero amado de Yahweh. El hijo heredero amado de Yahweh. Está escrito en la carta de los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los Nevi'im, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué cosa? Heredero. Ya tenemos la palabra heredero, el significado de Bar. Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso la Torah dice Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Bien, gracias. Bien, hasta aquí entonces la presentación. ¿Cuántas palabras se forman de las letras, de las 6 letras de Bereshit? ¿Cuántas palabras? Se forman muchas palabras. Beit, Rosh, Gará, Shabbat, Gareh, Rabbi, Seed. Bueno.
seguramente que formarán más combinaciones. Bueno, esa es la grandeza del alefato hebreo, que cuando usted combina las letras de una palabra, usted va a encontrar nuevas palabras con nuevos significados, nuevas palabras con nuevos significados. Pasemos al punto 2. Mashiach es Elohim. Mashiach es Elohim. Elohim es la tercera palabra de nuestro verso 1. Bereshit bara Elohim. Tercera palabra, Elohim. Elohim es el nombre del Eterno, que denota su atributo de justicia. Elohim denota su atributo de justicia, de autoridad y de juicio. Esta palabra Elohim se ha traducido a casi todos los idiomas con la palabra Dios. Con la palabra Dios. Cuando se escribe en la Torá en castellano, el escritor hebreo de esa traducción del castellano acostumbra a colocar un guión. Escribe la palabra D, la letra D, luego la letra I, un guión y la letra S. Se acostumbra. Y ellos saben por qué razón. Porque la palabra Dios proviene del griego Zeus, que pasó al latín como Deus, y al castellano como Dios, y del griego Teos. Entonces ahí tenemos una secuencia de palabras: de Zeus, Teos, Deus y Dios. Entonces, cuando usted dice Dios, literalmente usted está invocando al principal Dios del panteón griego. Por esa razón, nosotros no acostumbramos decir Dios. Lo hago para que las personas nuevas que están con nosotros entiendan eso. Por esa razón siempre vamos a decir Elohim. Siempre vamos a decir Elohim, porque Elohim es la palabra correcta, la palabra hebrea precisa. Significa poderoso o poderes. Es una palabra plural. Elohim es una palabra plural, termina en Yud, Men, Sofi, y las palabras que terminan en Yud y Men, Sofi, en IM, son palabras plurales. Elohim es una palabra plural y significa poderes o poderosos. Elohim entonces es el nombre del Eterno que denota su atributo de justicia, de autoridad y de juicio. Justicia, autoridad y juicio. A lo largo de toda la escritura lo encontramos en su forma contraída, Él, la forma contraída, Él. Este Él se escribe con la letra Aleph y con la letra Lamed, Él, y tiene una gematría, un valor numérico 31, Él. No podemos confundir la palabra Él con la palabra Al, que se escribe con Ain y Lamed, y casi siempre significa encima, sobre, encima. Él es la forma contraída de Elohim. Nuestro Melech HaMashiach es llamado Él, forma corta de Elohim. Así está escrito. Vamos a leer Isaías, Yeshayahu, Isaías capítulo 9, verso 6. Dice el profeta Yeshayahu:
porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo se dice admirable en hebreo? Hele. Consejero. ¿Cómo se dice consejero en hebreo? Yoetz. Ahí lo tienen escrito, ahí lo tienen. Yoetz. Él. ¿Qué significa él? Elohim. Luego dice la palabra Gibor, que significa fuerte. El Gibor. Elohim, fuerte. Avi. ¿Qué significa Avi? Padre. Avi Olam. Perdón, Padre. Avi Ad. Padre eterno. Avi Ad. Y luego dice Sar. ¿Qué significa Sar? Príncipe. Y Shalom, paz. El profeta Yeshayahu establece 4 nombres para el Mashiach. 4 nombres. Y el profeta nos dice, porque un niño nos es nacido. ¿Dónde nació ese niño? En la ciudad de Beit Lehem. Beit Lehem. Que traduce casa del alimento. ¿Sí? Pan es otro nombre de un dios griego, de un dios pagano griego. Pan. Por eso nosotros preferimos decir alimento, porque es una palabra genérica. ¿Sí? Entonces por esa razón decimos Beit Lehem, casa del alimento. Entonces el profeta dice, un niño nos es nacido. ¿Dónde nació ese niño? Beit Lehem, como dice el Naví Miqueas. Dime. Es que dicen que él nació el día que fueron a reunirse en la fiesta de las cabañas, y eso era en Jerusalén o en Belén, pero no era en Nazaret. Bueno, O bueno, estoy perdido. Yeshua nació en la ciudad de Beit Lehem. Eso que se iba a hacer. Él nació en la ciudad de Beit Lehem. En Belén, no en Nazaret. No, Beit Lehem de Judá. Él no nació en Nazaret. Él no nació en Nazaret. Voy a aclarar eso. ¿Ok? Voy a aclarar eso. Beit Lehem es la aldea donde nació David Hamelech, el rey David. Y ahí fue el censo. Y esa ciudad, esa aldea pertenece al territorio de Yehudá. De Judá. ¿Ok? Esa aldea traduce casa del alimento. Casa del alimento. Porque Yeshua se convirtió en el alimento para el pueblo de Israel. Él dijo, yo soy el Lehem vivo que descendió de los cielos para dar vida al mundo. Y por eso, en la cena de Pesach, Él les da a comer matzah, que es un lehem sin levadura. Y les dice que coman porque ese representa su cuerpo, que es dado para expiar el pecado del mundo. Todas las cosas tienen que concordar. Yeshua no iba a nacer en Cafarnahum. Yeshua no iba a nacer en otra ciudad diferente a la aldea de Beit Lehem. Porque si él iba a ser el alimento para el mundo, nacería en la casa del alimento. Nacería en la casa del alimento. 2. Él como descendiente en la carne del rey David, de la misma manera, o en el mismo lugar donde nació el rey David, en el mismo lugar, muchos años después nacería el rey del universo, ¿sí? Nuestro Mesías. David es del linaje de Judá,
Yeshua nació en la carne del linaje de Judá y nació en una aldea del territorio de Judá. ¿Ya? ¿Qué pasó después, años después? Que él se fue a habitar en Netzeret, en Nazaret. Netzeret. Él fue a habitar en Netzeret. Buena parte de su vida la vivió en Netzeret. ¿Sí? Por eso él se le llama Yeshua HaNozri, Yeshua el Nazareno, Yeshua de Nazaret, como dicen las Biblias. Yeshua de Nazaret, ¿sí? Como dicen las Biblias. Porque está escrito en el libro del profeta Isaías que un Netzer brotaría un Netzer, una raíz de Isaí, un descendiente de Isaí, un Netzer. Por eso Yeshua se llamó Yeshua HaNozri en hebreo, de la raíz Netzer, que significa retoñar. Entonces todo tenía que concordar. Si Yeshua es llamado Netzer, obviamente buena parte de su vida vivió en la ciudad llamada Nazaret. ¿Sí? Todo tiene que concordar y todo tiene que encajar. Él no nació en Nazaret, pero sí vivió buena parte de su vida en Nazaret. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la primera semana estuvo en Belén. No hablemos de primera semana. Después los papás se volvieron a Un tiempo después, vivió en Nazaret y buena parte de Nazaret, buena parte de su vida vivió en Nazaret. Gracias. Ok. Sigamos. 4 nombres del Mashiach. Estamos en los 4 nombres del Mashiach. Entonces el profeta Yeshayahu escribió: porque un niño nos es nacido. Según el profeta Miqueas, nació en Betlehem. Dime. Con los tiempos, pero si vemos de lo de la orden de Herodes, era que mataba a los niños menores de 2 años, y de hecho cuando salió de Betlehem se fue, o sea, 2 años, quiere decir que así habían pasado por lo menos 2 años desde la fecha. Pero recordemos que ellos primero fueron a ¿dónde? A Misraim. Israel, exactamente. ¿Sí? Para que se cumpliera lo escrito del Eterno. Te saqué De de Israel llamé a mi hijo. Israel. Aquí tenemos que entender que Yeshua está representando al pueblo de Israel. Porque tanto el pueblo de Israel es llamado hijo, como Yeshua también es llamado hijo. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo de Israel estuvo en Egipto y terminó siendo siervo de los egipcios. Y el Eterno lo liberó a través de Moshe Rabbeinu. Yeshua, debido a la matanza que venía haciendo Herodes en Judea, para evitar que naciera el rey de los judíos, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Por esa razón ellos huyen a Egipto. Y luego que están en Egipto, el Creador les revela en sueños a Joseph para que regrese a la tierra de Israel. Y allí se cumple también ese texto que dice que de Egipto, de Misraim, llamé a mi hijo. Pero tenemos que entender que Yeshua, una de sus funciones, uno de sus ministerios, una de sus funciones es representar a la nación de Israel. Yeshua lo que quería era enseñarle al pueblo de Israel cómo vive un hijo obediente al Creador. ¿De qué manera? ¿Cuál era la forma? ¿Qué era lo que el Eterno esperaba de Israel? La vida de Yeshua. En la vida de Yeshua, Israel tenía que haberse visto reflejado. Pero no fue así siempre.
No fue así, sí. Cuando en la Tevilá de Yohanan está haciendo en el Jardín y él llama al pueblo a hacer Tevilá como un acto de techuvá, de arrepentimiento, y para que estuvieran listos para recibir el Malchut HaShamayim, el reino de los cielos. Yeshua viene a él para que Yohanan le hiciera Tevilá en el río Jardín. Y luego de la Tevilá, cuando Yeshua sube de las aguas, se escucha una Kol HaShamayim, una voz de los cielos que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yeshua estaba en medio del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel también es llamado mi hijo. Mi hijo. ¿Y dónde es llamado mi hijo? En el Sefer Shemot, en el libro de Shemot, cuando el Eterno le dice a Moshe Rabenu: dile a Paró que deje ir a mi hijo, a Israel, mi hijo, mi primogénito. Dile que lo deje ir. Que deje ir a mi pueblo, a Israel, mi hijo. Israel es llamado mi hijo. Israel como nación es hijo del Eterno. Y Yeshua es llamado hijo del Eterno. Pero el Creador dice de Yeshua: este es mi hijo amado, mas no en quien tengo complacencia. Eso no lo dijo de Israel, porque Israel tenía que aprender de Yeshua cómo ser obediente al Creador, cómo vivir en obediencia absoluta, en docilidad absoluta al Creador, sin ningún tipo de reproche, sin ser contumaz, sin ser rebelde. Israel en muchas épocas de su historia fue rebelde, fue contumaz, no obedeció, y por eso el Creador tenía que disciplinarlo. Y por esa razón Yeshua, en su forma humana, vino a enseñarle al pueblo de Israel cómo se vive en obediencia al Creador, cómo se vive en obediencia. Y por eso él se dirigía al Creador como mi Padre, enseñándole a Israel cómo se debe dirigir al Creador, como su Padre. Por eso le llamaba Padre mío, porque esa es la manera como Israel tenía que dirigirse al Creador: Padre mío. Elohim mío, porque esa es la manera como Israel debe dirigirse al Creador: Elohim mío. Y todo lo demás, sus palabras, su forma de actuar, su forma de obedecer, su forma de andar, su forma de vivir, era el máximo ejemplo para la nación de Israel. Cómo andar en obediencia a la Torah, cómo vivir en esa obediencia, cómo vivir la Torah, cómo dirigirse al Creador. Todas esas cosas el Creador, el Mashiach, lo hizo, y está escrito como el ejemplo más grande para la nación de Israel. Para la nación de Israel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Pele Yoetz, admirable consejero, El Gibor, Elohim fuerte, Abiat, Padre eterno, Sar Shalom, príncipe de paz. 4 nombres, 4 títulos. Mashiach es llamado Sar Shalom, príncipe de paz. Mashiach es llamado El Gibor, Elohim fuerte. La palabra El la encontramos en muchos textos de la Torah. Voy a citar un solo ejemplo: Bet-Tel. Bet-Tel es una palabra hebrea que está en el libro de Bereshit, Génesis, y esa palabra la han traducido como casa de Dios, pero realmente la traducción es casa de Elohim. Bet, casa, El, Elohim, la forma corta de Elohim. Y esa forma corta de Elohim la encontramos para el Mashiach en Isaías. El Gibor, Elohim fuerte, Elohim guerrero,
un Elohim paladín, fuerte, guerrero. Gibor es un héroe, es un guerrero, es uno que vence en la batalla. Y el Mashiach es llamado el Gibor, Elohim fuerte, Elohim fuerte. Y esto hago énfasis porque en muchos lugares se enseña que Mashiach no es Elohim. Muchos lugares enseñan que Mashiach no es Elohim. Pero ahorita que yo no lo estoy diciendo. La Tanaj lo dice, el profeta lo dice. Uno de los nombres para el Mashiach es el Gibor, Elohim fuerte, el Gibor. Así como otro nombre es Sar Shalom, príncipe de paz. Así como otro nombre es Pele Yoetz, admirable consejero. Así como otro nombre es Aviat, mi Padre eterno. Uno de los nombres del Mashiach es mi Padre de eternidad. Mi Padre de eternidad. Yo los invito a que ustedes lean en sus Biblias, y si la tienen en hebreo mucho mejor, estos 4 nombres del Creador, del Mashiach, del Mesías de Israel. El Mesías es llamado Elohim, el Mesías es llamado Elohim, el Mesías es Elohim. La tercera palabra del primer verso de la Torah, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Elohim, y el Mashiach es Elohim. 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 Correcto. Y dice Elohim et hashamayim ve et haaretz. Y ahorita vamos a hablar de lo que significa et, la alef y la taf. Ahorita vamos a hablar de esto también, de la alef y la taf. ¿Me repite los 4 nombres, por favor? Elohim, Bueno, los 4 nombres son Pele Yoetz. Pele Yoetz. Ahí está el grafito. Está en rojo. Elohim. A ver, no. Pele Yoetz, admirable consejero. Está en el numeral 2, que dice Mashiach es Elohim. Numeral 2. Elohim. Porque un niño no ser nacido, hijo no ser dado, y se llamará su nombre Pele. Pele es el primer nombre, Yoetz es el segundo, el Gibor, tercero, Avi, Ad, Padre eterno, y el último es Sar Shalom, príncipe de paz. ¿Por qué el Mashiach? Les pregunto, ¿por qué al Mashiach se le llama mi Padre por la eternidad? ¿Por qué al Mesías el profeta Isaías lo llama Aviat, Padre de eternidad? Porque Él es el mismo, Él es uno con Yahweh, es uno con el Eterno, son uno con el Eterno, son uno con el Eterno. Gracias. Próximo Porque Shabbat. Él nunca dijo yo soy Dios. ¿Ah? Él nunca dijo yo soy Dios. Él nunca dijo yo soy Dios. Porque no hablaba griego. No hablan griego, hablan griego. Bueno, esa es una forma Pero sí dijo, posible. Bueno, el Padre y yo uno solo somos. correcto. El que me ha visto a Pero ahí mí, ese va. el que me ha visto a mí, ha visto a Elohim. Él no necesitaba decirlo. No necesitaba decirlo. Él no necesitaba decirlo. ¿No entiendes? ¿Por qué no necesitaba decirlo? Porque el pueblo de Israel conocía este verso de Isaías, ¿sí o no? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿lo conocía de memoria, sí o no? Sí, exactamente. El pueblo de Israel sabía, Como lo sabemos. como lo estamos sabiendo nosotros, y tenemos que recibirlo. Tenemos que aceptar esa verdad que está en la Torá, está en la Tanaj, esa verdad está escrita. Mashiach es Elohim, y punto. Es contundente. Cuando Tenemos que aceptar esa verdad. Ya vamos para allá. ¿Sí me entienden? Ya vamos para allá. El pueblo de Israel sabía que uno de los nombres del Mashiach es Elohim. Él tenía que decir, él como Mashiach tenía que decir yo soy Elohim. No.
El pueblo tenía que discernir en Yeshua, primero que era el Mashiach de Israel, Ben Yosef, y segundo que era Elohim mismo. Eso lo tenía que saber. Es como saber que un estudiante de primaria saber, ¿sí?, que con la P y la A se lee pa, y con la P y la A se lee pa, entonces tenemos la palabra papá. ¿Esto lo sabe un niño de primaria? ¿Sí? ¿Lo sabe un niño de primaria? Un niño en Israel a la edad de 5 años, de 10 años, ya sabía que uno de los títulos y de los nombres del Mashiach es Elohim. Tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Se daba por sentado que ya sabían eso. ¿Sí? Todo judío sabe perfectamente cuáles son los 4 nombres del Mashiach según Isaías 9:5 en hebreo. Pero la mayoría del pueblo discernió que él era el Mashiach, y aún los mismos jóvenes, pero quedaron callados. Juanín. Los cuales, perdón. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay cosas, ¿cierto?, que el pueblo sabía, porque todo el tiempo se la pasó estudiando. Todo el tiempo estudiaban Torah, todo el tiempo estudiaban Tehilim, Salmos, todo el tiempo estudiaban a los profetas. Eso lo sabían. Era una verdad de apuño, estaba claro, era contundente, lo sabían. No era necesario que Mashiach viniera a decir lo que ellos ya sabían. Juan el Inmersor mandó a los discípulos diciendo si creen en el Mashiach, y él le responde: los cojos andarán, los hijos verán. En ese momento. Ahora, había un talmid. Yo no creo porque él lloró por Jerusalén y dijo que no reconociste. Bueno, eso son expresiones proféticas. Expresiones proféticas. Yeshua lloró sobre Jerusalén, ¿cierto?, porque había que hacer una restauración. Jerusalén tenía que ser restaurado. Jerusalén tenía que ser restaurado. Hasta hoy en día tiene que restaurar. ¿Sí? Va a ser restaurado. Porque en Jerusalén morían todos los navín, todos los profetas. Sí. Y Yeshua debía morir en Jerusalén, porque él era también el profeta que Moshe había anunciado en Devarim capítulo 18. Un profeta como yo, el Eterno les levantará. A él deberéis oír. Y hay de aquel que no preste oído las palabras de ese profeta es Yeshua. A ver, un talmid no estaba cuando el grupo de talmidim, la primera noche que Yeshua apareció resucitado, no estaba, ¿sí? Y estaban el resto de los talmidim reunidos en una casa con las puertas cerradas, y Yeshua resucitado se le apareció a ellos. ¿Sí? El resucitado se le apareció a ellos. Y no solo eso, caminó 40 días y se le apareció a 500, se le apareció a... Bueno, 6 veces se apareció. pero entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? ¿Qué es lo que les quiero contar? Cuando este talmid le contaron, o mejor, la segunda vez que Mashiach apareció, este talmid ya sí estaba presente. Cuando a él le contaron la primera vez, él dijo que hasta que no metiera su dedo en su costado, en los huecos de sus manos, él no iba a creer. Ese es Tomás. Hey, Tomás era científico, ¿no? Médico. Era Lucas y Ley. No, pero era científico. Era Lucas el médico. Cuando ya Tomás estaba junto con los demás talmidim, Yeshua vuelve a aparecerles. Y Yeshua le dice: ven acá, mete tu mano en mi costado, donde me traspasó la lanza, y mete tu dedo aquí, y no seas incrédulo. ¿Cuáles fueron las palabras de ese talmid?
Señor mío, No. Adoní ve Elohai. mi Dios. Adoní ve Elohai. Mi Adón y mi Elohim. Y mi Elohim. ¿Cómo le llamó ese talmid a Yeshua resucitado? Mi Elohim. Ah, sí. ¿Y Yeshua acaso le dijo, cómo se atreve usted a decirme una palabra de esas? ¿Lo reprendió? No. Yeshua le dijo, no me llames así. No le dijo eso, ¿sí? Aceptó que lo llamara así. O sea que él es Elohim. Sí. Y el cuerpo que él tenía comía y todo, pero que Era un cuerpo resucitado, glorioso, ¿sí? Que mientras estaba aquí en la era resucitado, era como un cuerpo humano que podía comer y beber, pero que cuando ascendió a los Shamaim fue un cuerpo completamente transformado. O sea que ese cuerpo va a Incorruptible. mantener nosotros resucitados. Sí, señor, eso dice el libro de Corintios, capítulo 15. Muy bien. Entonces, vamos a leer la versión del Targum. El Targum de Yeshayahu, el Targum. El Targum es la versión aramea del Tanaj. El Targum es la versión aramea del Tanaj. Ahí debajito, el punto 2, dice, esta es la versión del Targum. ¿Listo? Lo mismo que escribió el profeta Isaías 9:5, en arameo, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y él recibirá la Torá. Mire lo que dice el Targum. Y él recibirá, ¿qué cosa? La Torá. Sobre él, para guardarla. Y su nombre es llamado desde la eternidad Maravilloso, Consejero, el Jehová, el Poderoso, quien vive por la eternidad, el Mashiach, porque la paz será multiplicada sobre nosotros en sus días. Targum de Yeshayahu, capítulo 9, verso 5. El Targum es la versión aramea del Tanaj. Mire todo lo que dice. Mire todo lo que dice. Ese mismo Bueno, puede ser el de Unkelos. Hay un Targum. Bueno, no estoy seguro si es el de Unkelos, pero es la versión del Targum. Enseñan los Jajamim que en la sinagoga debía leerse la parashá en hebreo y luego leerse la parashá en arameo y luego leerse la parashá en el lenguaje propio del lugar de la sinagoga. ¿Me explico? Si la sinagoga estuviera en un lugar donde se habla español, se deberían hacer 3 lecturas de la parashá. Eso dicen ¿quiénes? Jajamim, los sabios de la nación de Israel. Dice, una sinagoga que está en la diáspora debe hacer 3 lecturas de la misma parashá. La primera en hebreo, como lo hicimos nosotros. La segunda en arameo. Y la tercera en el lenguaje propio del lugar donde habitan los que asisten a esa sinagoga. En nuestro caso en español. En Alemania las sinagogas es alemán. Correcto. Entonces, si son judíos que viven en Alemania, debía leerse la parashá en hebreo, la parashá en arameo y la parashá en alemán. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esa época, No. Hoy. ¿y quién te va a leer en arameo? Mira, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Nosotros podemos hacerlo.
¿Sí? Se puede leer en arameo. ¿Por qué digo que se puede leer en arameo? Porque el arameo se escribe con las mismas 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? La única diferencia es que donde dice Shamaí, al arameo dice Shemaya. ¿Sí? Shemaya. Y lo demás se lee también. Se puede leer. Se puede leer. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Cierto? Porque para nosotros con el hebreo es más que suficiente. Más que suficiente. ¿Sí? Pero, ¿por qué traje la versión del arameo de este Isaías 9:5? Porque es muy diciente. Es muy diciente. Es contundente. Dice el Targum en arameo: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y él recibirá la Torá sobre sí para guardarla, el Mashiach. Y su nombre es llamado desde la eternidad. ¿Cuáles nombres? Desde la eternidad. ¿Cuáles nombres? Maravilloso, Pele, consejero, Yoes, Eloa. Y mire, lo puse en rojo. El Targum dice que Mashiach es llamado Eloa desde la eternidad, como lo dice el texto en hebreo, él, Aleph Lamed, él, Eloa, Elohim. Y sigue el Targum diciendo: el poderoso, quien vive por la eternidad, dice el Targum. El Mashiach vive por la eternidad. El Mashiach, porque la paz será multiplicada sobre nosotros en sus días. La paz será multiplicada sobre nosotros en sus días. Esa paz en sus días nos habla del reinado milenial, del séptimo Shabbat, que está próximo a comenzar. Está próximo a comenzar. Entonces, lo dice el Targum. ¿No se practica la Torá? ¿Cómo dice? En los shamanim. En el cielo no se aplica la Torá. En el cielo no se Porque aplica la dice que Torá. será puesta la Torá para que la cumpla. Y en el cielo ya está todo cumplido. Mire, nosotros tenemos un privilegio que no tienen los malajim. ¿Sí? Porque la Torá fue bajada ¿de dónde? Pero aquí la Torá es el Mashiach, o la Torá fue puesta para que él la cumpliera. Ahí me consta. Es lo mismo. La Torá es el Mashiach y él la cumplió. Y es dada para que nosotros la cumplamos como él la cumplió. Acuérdate que la Torá es la historia de Israel No, la Torá no es la historia de Israel. La Torá son palabras de vida. Son palabras de vida. Lo vimos hace 8 días. Sí, pero Palabras de vida. narran el Y narra todo el devenir desde la creación, ¿cierto?, del pueblo de Israel hasta casi que la entrada del pueblo a la tierra prometida. Por eso digo yo, arriba no sé, no se cumple la Torá. Ciertamente no, Y allá viene. pero viene de los Shammai. Viene de los de Shammai. allá, pero allá no se cumple. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos sobre los malajim. Y voy a explicarle algo Que nosotros aquí que sí dice, la cumplimos. que dice la tradición. Voy a explicar algo que dice la tradición. ¿Sabe qué dice la tradición? Que cuando tú obedeces Torah, eres más amado y más apreciado por Elohim que los mismos malajim. Nosotros le enseñaremos a ellos la Torá, dice. Nosotros somos más amados por Elohim que los ángeles, que los malajim. El Creador nos ama más a nosotros, nos quiere más a nosotros que a los mismos malajim. ¿Sabe por qué? Porque nosotros Nos dieron la Torá. podemos obedecer la Torah, malajim no. ¿Sí? Porque Pablo lo dijo, que nosotros le vamos a enseñar la Torá a ellos. Que somos más queridos para el Eterno, somos más queridos. Bueno, pasamos al punto 3. Sí. Yes, sir. Mashiach es Aleph y Tav. Eso es una privilegio. Mashiach es ¿qué? El principio y el fin. Eso sí lo dijo él, yo soy el principio de la ley. Vamos a leer arriba
el primer verso que está en hebreo. La primera palabra se lee Bereshit, la segunda se lee Barak, Elohim. Paremos ahí. Bereshit bara Elohim, paremos ahí. Luego tenemos una línea vertical que se encarga de separar, de hacer una pausa en la lectura, ¿ok? Después de esa línea vertical, tenemos en rojo, allá en sus hojitas, tenemos en rojo la palabra et, ¿ok? Esa palabra et se escribe con dos letras hebreas, la letra Aleph y la letra Tav. La letra Aleph es la primera del alefato y representa a Elohim. La letra Tav es la última del alefato y significa sello o señal de perfección. La última del alefato. Entonces tenemos Bereshit bara Elohim et Aleph Tav Hashamayim ve et. Entonces tenemos una va seguida de la Aleph y la Tav. Y termina el primer verso de la Torah con la palabra Haaretz. En el primer verso tenemos dos veces la expresión et, Aleph Tav, Hashamayim y Aleph Tav, Haaretz. ¿Ok? Bueno, entonces vengamos al punto 3. Punto 3 dice et. ¿Listo? Esta expresión conformada por estas dos letras hebreas, Aleph y Tav, muy pocas veces se traduce al castellano. Muy pocas veces se traduce al castellano. Por ejemplo, ustedes ven arriba que dice la transliteración, dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. En la tercera línea del primer verso de arriba está la traducción al castellano. En el principio creó Elohim, pero ¿qué hay al castellano de et? Dos asteriscos. No se traduce et al castellano. Y luego dice Hashamayim, los cielos. Luego dice ve'et, y solamente se traduce ve como i. Y la Aleph Tav ¿tiene traducción al castellano? No tiene traducción al castellano. Y por eso aparecen dos asteriscos. Y luego viene la palabra Haaretz, en castellano se traduce como la tierra. Entonces, esta expresión conformada por estas dos letras hebreas, muy pocas veces se traduce al castellano. La letra Aleph es la primera del alefato hebreo y representa la unicidad, de Yahweh Elohim. Y la letra Tav es la última del alefato y simboliza el sello o señal de perfección. Nuestro Mashiach Yeshua declaró que Él es Aleph y Tav. Así está escrito en el libro de Revelación, Jasón, también conocido como Apocalipsis. Allí leemos en el capítulo 1, verso 6: Yo soy la Aleph y la Tav, principio y fin, dice Yahweh, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y el Shaddai. Y en el capítulo 22, verso 13 también dice casi exactamente lo mismo. 22:13 de Revelación: Yo soy Aleph y Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Esta expresión la encontramos en Isaías 44. Isaías 44. Isaías 44. Verso 6.
Isaías 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel. Así dice Yahweh, Rey de Israel. Y su Goel, su Redentor, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, y aparte de mí, y por fuera de mí, no hay Elohim. No hay Elohim. Aparte de mí, por fuera de mí. Pero es que Yeshua, el Mashiach, no está aparte de él. El Mashiach está en él. Es él. Es él. ¿Sí? Este verso 44:6, muchos se apoyan en él. Muchos se apoyan en él para negar la divinidad de Mashiach. Escuchen bien, escuchen bien. Muchos se apoyan en Isaías 44:6 para negar la divinidad de Mashiach, diciendo, es que está escrito que fuera de mí no hay Dios. Está escrito, fuera de mí no hay Dios. Entonces, no hay lo que dice por ahí, que un Dios es el Padre, que un Dios es el Hijo y que un Dios es el Espíritu Santo. No hay Trinidad. ¿Sí? No hay Trinidad. Porque fuera de mí no hay Dios. Y es correcto. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Fuera de mí no hay Dios. Es correcto, innegable, imparagitable. Pero resulta que el Mashiach no está fuera de Elohim. No está por fuera. El Mashiach está dentro del Eterno. Está en el Eterno. Tanto así que el mismo profeta, es el mismo profeta, Isaías. Y en el capítulo 9 el profeta dice que Mashiach llamado el Gibor, Elohim fuerte. O sea que el profeta está contradiciendo. ¿Cómo así que el profeta en el capítulo 9 dice que el Mashiach es Elohim fuerte? Y el mismo profeta más adelante en el capítulo 44 dice, yo soy Yahweh, soy el Rey de Israel, soy el Redentor de Israel, soy Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. No puede contradecirse, ¿cierto que no? No puede haber contradicción. Porque Él es uno y está dentro. Está dentro. ¿Sí? Está dentro. Es uno. Y por eso el Shema, ¿cómo dice el Shema? El Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. En Shema Israel, ¿cuántas veces aparece el nombre Yahweh? ¿Cuántas veces? Dos veces. El primero, obviamente, hace alusión al Eterno, al Padre, al Eterno, al Padre. Y el segundo Yahweh, hace alusión al nombre del Mashiach, como lo dice el profeta Jeremías. Y este será su nombre, Yahweh Tzidkenu, Yahweh justicia nuestra. Ese será el nombre de quién? Del Mashiach, cuando venga a reinar. ¿Quién lo dice? El profeta Jeremías. En el capítulo 23 lo dice, versos 5 y 6, y en el capítulo 33, versos 15 y 16. También lo dice el profeta. Y en aquel día, Yahweh será uno, y uno su nombre. En aquel día. La pregunta es, ¿en cuál día? Cuando venga a reinar, Yahweh Tzidkenu. Si el Creador lo permite, en el próximo Shabbat voy a hablar de Yom, día. Yeshua es Yom, Yeshua es día, Yeshua es día, Yeshua es Yom, el Mashiach es Yom, el Mashiach es día.
El Mashiach es día. Or, Yom, y es luz. Eso, el día que nadie sabe, también es eso. Entonces Código. cuando dice que en aquel día tenemos que aprender que está hablando de el día en que Mashiach se revele como el eterno de los ejércitos. Ese día su nombre será uno y él será uno. O sea, se va a mostrar completo. Claro, el libro de Isaías lo dice, el profeta Isaías, Dentro de él. el profeta Isaías en el capítulo 25 lo dice. Escuchen bien, Sin escúchenme bien. nosotros él no es Ejad, o no. Escúchenme bien, escúchenme bien. Isaías 25. Isaías 25. Isaías 25. Verso 9. 25:9. Escuchen bien. Isaías 25:9. Memoricen. Isaías 25:9. Memoricen. Memorice este verso. Y se dirá en aquel día, en el día en que Mashiach sea revelado y visto. Y se dirá en aquel día. He aquí, este es nuestro Elohim. He aquí, este es nuestro Elohim. Leemos que esperado. Leemos que esperado. Pregunto, la nación de Israel, el pueblo judío ortodoxo, los judíos del mundo, el mundo entero, ¿a quién está esperando? Al Mashiach. Pero el profeta, el Mashiach, ¿cómo le dice? Este es nuestro Elohim. Este es nuestro Elohim. Lo hemos esperado. Nosotros no esperamos un simple mortal.